Yo siempre hablo de lo que me hicieron, de cómo me trataron, de cómo me rechazaron, de cómo me ignoraron, de cómo me despreciaron, de cómo me hablaban de horrible, ¿verdad que sí? Pero déjenme decirles algo. Yo no soy una perita en dulce. Yo también hice cosas que no estuvieron bien. A ver, una pareja es de dos. Y en mi ex relación, la dinámica era que uno hacía y el otro devolvía o viceversa. Y no hablo de, ay, yo reaccioné así suavecito. No, yo reaccionaba. Si me hería, yo buscaba herirlo de regreso. Si me hacía daño, yo quería que él sintiera lo que me había hecho, lo que me dolía. Y mi pensamiento, se lo juro, en ese momento era, si él siente cómo me duele lo que él me hace, él va a dejar de hacerlo. Dios mío, qué inocencia tan grande, por Dios. Y ahí fue cuando entré en una dinámica muy fea, porque empecé a convertirme en alguien que yo no era, porque jamás en mi vida, en mis relaciones anteriores, había actuado de esa forma o había reaccionado así. Pero todo se fue dando así muy gradual. Le cuento la línea del tiempo y obviamente no le cuento todos los problemas porque no nos alcanzaría el video ni el tiempo. Me hacía algo, lloraba, suplicaba, me desesperaba, rogaba. Después pasé a alterarme. Después, cuando migramos, todo empeoró porque entramos en una dinámica súper tóxica y horrible. Ejemplo, él me prohibió que mi hija entrara a la casa. Y mi respuesta fue, si mi hija no entra a la casa, su familia tampoco. Bueno, el cataclismo. Ese problema estuvo presente hasta el final de la relación. Luego pasé a romper las cosas que él me había regalado en algún momento. Todo lo rompía. Él me hacía algo, él me trataba mal y yo rompía. Y yo dañaba y yo botaba. O sea, una vaina horrible, unas peleas súper desagradables. Tanto que yo pasé de ser reactiva a empezar a buscar protegerme. Porque a ver, eran tan pesadas esas peleas que ya el cuerpo no me reaccionaba. Yo ya no me quería defender. Estaba agotado de tantos años, de tantos problemas. Así que cuando él peleaba o empezaba una discusión, lo que yo quería era irme. Era buscar un lugar donde esconderme. Me encerraba en el baño, me encerraba en el cuarto. O sea, era tan rudo verbalmente que yo sentía la necesidad o empecé a sentir la necesidad de protegerme. Era así como, corra, escóndase para que no le hagan más daño. Y luego cuando, me iba. Y luego cuando agarraba fuerzas, regresaba. O sea, voy a agarrar fuerzas para volver a la siguiente pelea o al siguiente round, literal. Y cuando yo regresaba a la casa, él me reclamaba. Él me decía que yo lo abandonaba, que él sentía que él a mí no me importaba. Y era una dinámica tan desgastante porque pues al principio le expliqué, yo me voy por esto, porque yo siento esto y esto y esto y esto, pero él jamás me escuchó. Para él era, yo no le importo. La última vez que yo reaccioné en esa relación fue cuando él me dijo que yo ya no le servía. Literal, ahí sentí que me volví loca. Me desesperé muchísimo. O sea, si él dice, ella se volvió loca, yo digo, sí, es verdad, yo me volví loca. Al punto que él me dijo que se va a suicidar. Y justo ahí caí en cuenta de toda la realidad de esa relación. Caí en cuenta de lo que yo significaba para él. Ya ahí él después me pidió que me callara, que me acostara a dormir y me acosté a dormir. Y de ahí en adelante fueron 2 meses de silencio hasta que me fui. Ahora, haciendo una retrospectiva, la verdad, lo peor de todo esto es que cada vez que reaccionaba, yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero otra parte de mí estaba demasiado destruida emocionalmente como para reaccionar distinto. O sea, yo vivía en un estado constante de ansiedad, de rechazo, de frustración, de resentimiento. Y si le agregamos que quería que sintiera lo que él me hacía sentir, o sea, la receta perfecta para el desastre. Era un círculo demasiado enfermo. Hubo momentos donde yo reaccioné tan mal, tan descontrolada emocionalmente, que de pana me sentaba y decía, ala, pero ¿qué te está pasando? ¿En qué te estás convirtiendo? O sea, ¿quién eres? De pana. En mis otras relaciones jamás reaccioné de esa forma. Y en una de esas relaciones viví violencia física. O sea, y a ver, esto no borra lo que me hicieron, pero tampoco borra lo que yo hice. Porque, a ver, irónicamente siempre he tenido un dicho para mi vida. Uno no puede pasar a ser peor persona que la que critica. Y a ver, yo entré en el juego. Y con esto yo no quiero contar mi historia como si yo hubiese sido la santa en la relación. Una relación que ya estaba completamente rota, pero que al fin y al cabo era una relación de dos. Muchas de mis reacciones ocurrieron dentro de una dinámica que era demasiado complicada. Había cosas que se me activaban profundamente. Había situaciones que me lastimaban. Habían discusiones donde yo sentía que tenía que defender cosas que ni siquiera habían pasado. Habían momentos donde sentía que estaba peleando
contra una realidad completamente distinta a la que yo estaba viviendo. Pero aún así, entender todo eso no me eximía de mirar mis propias reacciones. Porque a la final, aunque no siempre fui la causa del problema, sí soy responsable de entender por qué reaccioné como reaccioné. Porque parte de todo este proceso y de las cosas importantes es reconocer y aceptar lo malo que también hice. Que uno también la cagó, que uno también se equivocó, que uno también hirió. Y realmente aceptarlo y reconocerlo es demasiado revelador, porque es verse con los ojos correctos para poder decir, ajá, ¿y por qué reaccioné así? ¿Por qué rompía todas las cosas? ¿Por qué actuaba de esa forma si nunca lo hice, si nunca fui así? ¿O por qué no me fui? Tan sencillo como eso. Y con el tiempo descubrí algo llamado apegos y descubrí el porqué de muchas de mis reacciones y acciones y descubrí que soy apego ansioso. Pero si les soy honesta, descubrir el porqué de muchas de mis reacciones no fue solamente revelador. Fue como si realmente hubiese siempre estado en un cuarto oscuro y alguien hubiese llegado y me hubiese prendido la luz. Se me iluminó todo. Fue entender que yo no estaba reaccionando porque sí, porque estaba loca. Fue entender por qué me desesperaba, por qué suplicaba, por qué me alteraba, por qué me dolían cosas que para otras personas eran tan insignificantes, por qué me aterraba sentir que él se iba. ¿Por qué cuando salía con sus amigos yo sentía una mezcla horrorosa de miedo, rabia, inseguridad, abandono, o sea, de todo? Porque sí, esa fue otra de las grandes fuentes de conflicto de esa relación. Literal, me daba odio que saliera con sus amigos, que además eran mis amigos. Y yo no entendía por qué. Lo único era que me desesperaba. Yo le escribía, me hacía las mega películas. Me imaginaba de todo. Me llenaba de ansiedad, de rabia y lo peor era que ni siquiera entendía por qué me pasaba esto. ¿De dónde venía todo esto? No sé, lo único era que me consumía. Pero descubrir y entender lo de mi apego me tomó muchísimos años. Hasta hace un año lo aprendí. Y fue como encontrar las piezas de un rompecabezas que llevaba armando toda la vida. Y no por eso estoy justificando mis reacciones, sino que por primera vez pude entenderlas. Y cuando entiendes el origen de algo, dejas de pelearte con las consecuencias. Y justo ahí fue cuando dejé de preguntarme qué me pasa y empecé a preguntarme de dónde viene todo esto. Y esa pregunta me cambió la vida, porque durante años pensé que el problema era yo reaccionando demasiado, pero después entendí que el verdadero problema era que no entendía por qué reaccionaba así. Y es recho porque cuando haces una retrospectiva honesta de todo lo que viviste, entiendes que el dolor no solamente puede destruirte, también puede convertirte en alguien que jamás pensaste ser. Y entender eso no me hizo sentir orgullosa de mis errores, pero sí me obligó a mirarme de frente, porque durante mucho tiempo fue más fácil enfocarme en todo lo que me hicieron. Más difícil fue aceptar todo aquello en lo que yo me estaba convirtiendo y en todo eso que yo hice. Y eso creo fue una de las lecciones más duras que me dejó esa relación. No descubrir quién era él, sino descubrir quién podía llegar a ser yo cuando estaba herida, resentida, desesperada y emocionalmente rota. Porque a ver, hay dolores que te cambian, sí, pero hay dolores que también te muestran cosas de ti que jamás hubieses querido ver. Y eso fue exactamente lo que me pasó.